Hola, bienvenidos. Ya nos encontramos en una nueva visita dirigida. Ese programa que a usted le gusta porque cada semana aprende un poco más sobre patrimonio y cultura. Hoy estaremos en una institución longeva que aglutina conocimientos y ciencia. Me refiero al Museo de Historia Natural Felipe Puey. El Museo de Historia Natural Felipe Puey se crea en la Real y Literaria Universidad de La Habana en 1838 como Museo Nacional de Historia Natural, bajo el auspicio de la Sociedad Económica de Amigos del País, con la encomienda de su dirección al eminente zoólogo Felipe Puey y Aloy, quien dedica parte de su vida a esta institución que hoy lleva su nombre. Puey nació en La Habana el 26 de mayo de 1799. Realizó estudios en el Seminario de San Carlos, donde fue alumno de Félix Varela, graduándose de bachiller en Derecho y luego se recibe de abogado en España, donde trabaja como profesor. Su labor científica y pedagógica se desarrolla prácticamente en todos los niveles de enseñanza. El Museo de Historia Natural Felipe Puey, desde que abre sus puertas como Museo Nacional de Historia Natural en 1842, es un espacio público relevante dentro del ambiente universitario que sirvió para divulgar los valores naturales de la isla de Cuba. En 1939, el museo se traslada a la colina universitaria, ubicando su nueva sede en el edificio homónimo frente a la Plaza Gramonte de la Universidad de La Habana. Con una elevada actividad científica, el equipo del Museo de Historia Natural Felipe Puey estudia y conserva las colecciones históricas que atesora y forman parte del patrimonio nacional. Crea nuevas colecciones zoológicas y enriquece las existentes. Es encargado de fomentar el interés por conocer y proteger a la fauna cubana y baluarte en la formación de los estudiantes universitarios, en especial los de la carrera de biología. Esta institución ha sido escenario de importantes acontecimientos y conmemoraciones, donde resalta la excelencia del quehacer científico universitario y se han dado a conocer algunos de los nuevos conocimientos sobre la historia natural de la isla de Cuba. Ya nos encontramos en el interior del Museo de Historia Natural Felipe Puey, con el biólogo Luis Álvarez Lajonchere. Lo dije bien, ¿verdad? Profe, supongo que empezaremos a hablar primero sobre Felipe Puey como figura emblemática del museo y bueno, la historia de la propia institución. Sí. Bueno, Felipe Puey fue nuestro más insigne naturalista. Abarcó, como ya escuchamos, varios grupos zoológicos, aunque también tuvo que ver con enfermedades de cocoteros y otras cosas. Estudió en Francia con Cuvier y fue muy autodidacta hasta cierto punto en su estudio, los dibujos, etcétera. Aquí fue eminentemente ictiólogo. Él luego, más tarde, publica, o sea, se da a conocer en la Feria de las Colonias en Ámsterdam, ya más tarde, en 1883, su mayor obra, que fue la ictiología cubana. Pero él empezó estudiando insectos, lepidópteros, y es fundador de la Sociedad Entomológica de Francia. Y estuvo siempre estudiando moluscos y peces. Aquí en el museo tenemos una muestra en esta vitrina mural de su cuadro y algunas muestras de esos grupos zoológicos. Nos apoyamos fundamentalmente en su colección de peces secas, colección preparada por él y algunos discípulos,
que se conservan algunas de sus más de 700 especies, muchas de ellas descritas como sinonimia, pero muchas válidas, más del 10% de la ictiofauna cubana, y tenemos presentados algunos especímenes de sus especies que todavía se conservan, que tienen más de 150 años, algunos quizás hasta 180, con moluscos, con insectos y algunos objetos personales. Profe, sinonimia, ese término pudiera explicarlo un poquitico mejor para los menos estudiosos en el tema. Se trata de cuando ya una especie fue descrita por otro autor y el que escribe ahora no la consultó o no se dio cuenta que podía ser la misma que está describiendo, le da otro nombre y luego se esclarece y se le da prioridad al primer autor. Es decir, es una misma especie con dos nombres. O más. Puede tener más de dos nombres. Sí, depende de la zona geográfica, si tiene una distribución muy grande y varía mucho la especie geográficamente. Nos encontramos en un museo donde lo que más vamos a aprender es sobre la fauna cubana, ¿verdad? Sí, exactamente. Este museo, desde sus inicios, la intención de Puey era comunicar conocimientos sobre la fauna cubana a cubanos y extranjeros, colegas, visitantes, etc. Desde el marco de la universidad, pero ya desde su época también se apoyaba mucho la fundación de otros museos y el conocimiento a otros niveles de escolaridad, por ejemplo, los institutos de segunda enseñanza de La Habana, la misma Academia de Ciencias. El museo partieron ejemplares y conocimientos hacia esas instituciones y lo mismo, salvando las grandes distancias, tratamos de mantener nosotros. O sea, seguimos vinculados a la universidad, damos asignaturas para biólogos, pero también para otras carreras universitarias, visitas especializadas a colegas, pero también a universitarios, a la comunidad. Entonces aquí casi todos los ejemplares son taxidermias reales. Muchas vienen desde los tiempos de Puey, como los peces que vamos a ver después, algunas de las aves, la mayoría de las conchas. Otras empiezan a reunirse en la que quizás sea la época de oro del museo, que fue la primera mitad del siglo XX, cuando era Carlos de la Torre, el responsable director, y Auguer y Mestre eran también partícipes. Después la tercera generación de Aguay y Jaume colectan muchísimo con Bermúdez y se redondea la colección de moluscos, que es el fuerte del museo. Viene desde la época de Puey y Gundla y vienen 3 generaciones de curadores y directores. Tratamos de incluir en la museografía el sistema de clasificación natural, taxonómicamente, clases, familias, órdenes, géneros, etc. Y así contribuimos a comunicar, pero de una manera organizada, el conocimiento a estudiantes y en general el público que nos visita. Bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de comenzar el recorrido como tal del museo. ¿Por dónde empezaríamos? Vamos a empezar explicando muy someramente la vitrina memorial Puey, donde están algunos objetos personales y algunos de los grupos zoológicos, ejemplares de algunos de los grupos zoológicos que él estudió. Bueno, esta es la vitrina memorial Puey. Aquí no solo vamos a ver objetos personales, un microscopio, un pisapapel, una mascarilla mortuoria, una de las fotografías sobre la cual se inspira el cuadro este, que es preparado por Meleros, un óleo original de muy alta calidad artística, sino también especímenes de los grupos zoológicos estudiados por Puey. En el caso de los peces, todos estos son especies descritas por Puey y estos especímenes fueron preparados, la taxidermia las preparó él, todos tienen más de 150 años, algunos posiblemente un poco más. El resto está presentado en otra vitrina del museo y en el almacén de la institución. También se presentan cajas con insectos, en este caso van a ser mariposas, de los grupos que describió Puey, géneros y especies, algunos de ellos. Los ejemplares no son de él, pero sí las especies. También están como material de apoyo, representaciones o reproducciones de las obras en las que salen publicadas estas especies. En el caso de los moluscos, que también fue otro gran grupo que él trabajó mucho,
hablando de aquellas sinonimias que comentamos, le sinonimizan mucho menos moluscos que peces a Puey. Trabajó con material de casi todas las provincias cubanas, de muchas o la gran mayoría de las familias con endemismo, y estos ejemplares fueron colectados por mí en todas estas provincias para tener una muestra fresca, pero no sacrificando ningún ejemplar de la mayoría de las especies que Puey describe. Y tenemos información de apoyo muy resumida sobre estos distintos grupos zoológicos. Aquí estamos enfrente de una vitrina memorial que recién terminamos de conformar, se lo debíamos a Gundlach, de Johannes Juan Cristóbal Gundlach, un tremendo naturalista, doctor en ciencias también, muy amigo de Puey, colaborador con todos los conocimientos de historia natural, viajó por la Cuba virgen y estudió casi todos los grupos zoológicos menos los peces, que se los dejaba a su amigo Puey. Trabajó lo mismo insectos, crustáceos, anfibios y reptiles, aves, y de todas y todas estas describe un grupo de especies, pero apenas llegan a un 20% de todas las especies de moluscos endémicos cubanos que describe. Por eso yo digo que es un malacolo desconocido. También presentamos muchas de las especies, de mayor tamaño, que él describe de moluscos, porque casi todos son pequeñitos, como la mayor parte de nuestra malacofauna. Parte de estos especímenes que están acá son una muestra transitoria que nos hace llegar el Instituto de Ecología y Sistemática de las colecciones históricas de Gundlach, como en caso de algunos anfibios, algunos murciélagos, algunos insectos y crustáceos. Y él colaboró, aquí en este museo se atesoran algunas de las conchas colectadas por Gundlach, el armiquí, quizás uno de los murciélagos y muchos otros especímenes que están en su colección, que está ahora en Ecología y Sistemática, y en el Museo de Segunda Enseñanza, donde todavía se conservan algunas. Ahora, por lo que veo, nos encontramos en un sitio donde hay esponjas, corales, muchos invertebrados. Esta es la primera... Exacto. Como viste en el espectacular cuadro de Otto Zipperman, del Árbol de la Vida, según el conocimiento en los libros de texto de zoología de los años 30, y nosotros organizamos la museografía del museo, como es un museo docente, a un inicio en invertebrados marinos, luego invertebrados terrestres, luego vertebrados terrestres, y así. Vamos a ir distribuyéndolo para conocerlos mejor. Por ejemplo, aquí tendríamos poríferos y nidarios, los corales y las esponjas, debajo, semejando el árbol. Luego vienen dos ramas, que en este caso serían deuterostomanos, en este caso equinodermos, erizos, estrellas y tal. Y en este grupo, los que podemos presentar, porque no tenemos anélidos y poliquetos, en este caso, tenemos moluscos. Lo mismo que acá. Están separados por grandes clases, que no son más que grandes tipos distintos de organización. Los bivalvos, que tienen dos conchitas, los gastrópodos, que tienen una sola, distintos grupos, por ejemplo, son neogastrópodos, más modernos, una radiación más moderna en eras geológicas. Y asimismo están distribuidos los equinodermos. Y eso tratamos de hacerlo con el resto de las vitrinas, y así no tenemos que explicar ese particular, lo vamos sencillamente a observar. Ya veo que hemos pasado a otra vitrina, pero para que los televidentes conozcan un poquito mejor, usted se refirió en la otra que ya pasamos sobre anélidos. ¿Qué tipo de animalito es este para...? Bueno, es sencillo. En el mar, por ejemplo, tendríamos los poliquetos, que es un grupo muy grande. En la tierra están las lombrices.
sea, es ese tipo de organismo que es muy importante biológicamente a la hora de estudiar y tal, pero bueno, aquí no contamos con muestras húmedas de ninguno de esos grupos. Entonces continuamos acá, veo que hay langostas, cangrejos. Todos estos son crustáceos dentro del gran grupo de los artrópodos. Vamos a hablar ahora, como estamos en el mar, de básicamente decápodos, que son cangrejos y langostas y camarones, pero también tenemos algunos grupos de otros órdenes, dándole orden a la diversidad, como son los isópodos, que aquí en tierra tendríamos cochinillas. Bueno, estos son cochinillas que viven en grandes profundidades del mar. Tenemos cirripedios, los escaramujos, los estomatópodos, los camarones mantis, y así. Hay muchos otros muy pequeños que tampoco tenemos presentados aquí, porque tendríamos que tener fotografías de macrofotografía, como vamos a ver en moluscos más adelante. Profe, estamos ahora en los invertebrados terrestres, tengo entendido, ¿no? Que continuaría invertebrados marinos, luego invertebrados terrestres, Sí. para continuar la visita como tal. Entonces, te estábamos presentando los insectos, en este caso, que es el grupo más diverso, en general, es el grupo más diverso de la fauna. Y dentro de invertebrados, en Cuba hay cerca de unas 7.000 especies, unas 700 son dulceacuícolas. Por eso tenemos presentados dos vitrinas, una de mariposas y otra de todos los demás órdenes de insectos. El endemismo no es tan alto, es sobre un 60 y algo por ciento, pero se multiplica y todavía tenemos más de 4.000 especies de insectos endémicas. Aquí tenemos, cuando hablamos de orden, son grupos que todos conocemos: libélulas, escarabajos, bueno, coleópteros, en la parte más general, dípteros, las moscas, lepidópteros, las mariposas, los grillos, ortópteros, y así continuo, ¿no? Cucarachas, los platópteras, y todos esos grupos muy importantes ecológicamente también, no solo desde el punto de vista médico o ornamental. Sobre todo las grandes colecciones se hicieron con esos grandes coleópteros y mariposas muy vistosos. En general lo más llamativo es lo que más se colecciona y lo que más se estudia, pero todos son importantes de una u otra forma. Profe, en el recorrido hemos ido escuchando términos como órdenes y especies. ¿Qué significa esto dentro del mundo animal y la zoología? Bueno, estos no son más que un sistema para organizar y estudiar esa diversidad. Tratamos, a la luz de nuestros nuevos descubrimientos, nuevas técnicas, de que sean grupos lo más naturales posible. Por ejemplo, las grandes divisiones como hojas de la diversidad, los filum, son los grandes grupos, grandes sistemas, no sé, molusca, artrópodas, o sea, los artrópodos, los moluscos. Si vas bajando, vienen clases, como te decía, las clases bivalvia, las conchitas son una clase y los caracolitos son otra. Si sigues bajando, vienes ya a órdenes, la misma palabra, ¿cómo ordenamos? Acabamos de mencionar mariposas, libélulas, escarabajos, esos son órdenes. Si vamos un poquitico más abajo, vamos a familia, que ya lo dice la palabra, son cosas mucho más relacionadas. Y ahí vendrían, por ejemplo, el género y la especie, Homo sapiens, ¿no? Todo este sistema de nomenclatura binomial que ideó el sueco Carlos Linneo hace más de 300 años, precisamente para obviar los nombres comunes en los idiomas locales y hacer un solo nombre, sea conocido una especie en todo el mundo por ese nombre. Bueno, continuando estas categorías, estas cosas formales, tenemos que señalar que en invertebrados, toda la fauna de la Tierra, si la dividimos en vertebrados e invertebrados, en estos invertebrados, digamos que no tienen columna vertebral, una pequeña división, está concentrado el 95% de la diversidad. Eso hace que vivamos en un mundo invertebrado, aunque muchas personas no lo crean así, y debe tratar de disminuirse un poco ese sesgo que tenemos de estudiar más los pajaritos o los pececitos o los ositos, que son animales más carismáticos. Por eso se acumulan más conocimientos documentales, etcétera, sobre ellos, y realmente donde está concentrada la diversidad y el endemismo, que son especies y animales que solo viven en un lugar determinado, o sea, endémicos de Cuba, solo en Cuba, endémicos occidentales, en las provincias occidentales y así, es donde más cantidad de especímenes hay en los invertebrados. Muestra de ellos son los moluscos. Moluscos terrestres cubanos tienen un altísimo por ciento de endemismo, desde un 95 a un 96%.
Como de momento hay 1.400 especies, tendríamos cerca de 1.300 especies de endemismo, que no están distribuidas a todo lo largo del país. Tenemos áreas de endemismo que coinciden con muchos grupos zoológicos, o sea, grandes centros en las alturas montañosas de Occidente, Centro y Oriente. Y algunos tienen incluso una distribución mucho más sesgada, o sea, pequeñas cordilleras o pequeñas montañas dentro de una cordillera. Caso es que, por ejemplo, estos moluscos son terrestres de las zonas de las montañas cársticas de Pinar del Río o las polimitas, que solo existen en la parte oriental. Es nuestro caracol nacional, muy vistoso. Hace muy poco fue seleccionado el caracol más carismático del mundo en un concurso internacional que se hizo. Otras cajas que estamos presentando tienen una representación de distintas familias de moluscos con formas y colores diferentes. Otras como esta se concentran en una sola familia, en este caso es una familia que la radiación moderna es endémica de Cuba, que es la sacricia o gallinita de jardín. Otras cajas tenemos también una representación de toda una familia en Cuba, lo que no es endémica, que es la familia de los Farsimen, que son de hojarasca. Las sacricias eran de suelo de hojarasca. Esta otra caja tiene una representación de una especie de cada género de los descritos por Jaume. Hablábamos que era la tercera generación de curadores, investigadores en el museo, un estudiante de Carlos de la Torre. Y aquí se presentan distintas formas de presentar museográficamente un molusco. Son fotografías macro o la concha en sí, o fotos en animal vivo o algunas lupas cuando son pequeños especímenes. Y eso se puede hacer transitivo, común a muchos de nuestros especímenes de la fauna, que son pequeñitos. Por ejemplo, muchos reptiles, muchos anfibios y la mayoría de los invertebrados son pequeños. Por eso necesitaríamos este tipo de técnicas para poderlos presentar. Esta es la razón por la cual esto es un museo de historia natural y no de zoología, los fósiles. ¿Y qué tipo de fósiles? Bueno, fósiles cubanos. Aquí tenemos algunas representaciones de distintas formaciones que ocurrieron a distintos periodos geológicos. Por ejemplo, esto es una formación del Cretácico, son rudistas, moluscos, en este caso típicos de Cuba y de Jamaica. Acá tenemos la formación Jagua, muy bonita, de la Sierra de los Órganos en Pinar del Río, que es del Jurásico superior, medio superior, eso es un ammonite conocidísimo. Estas formaciones están presentes en el bosque fósil de Najasa y en este caso son maderas fósiles, lignificadas. Y así hay algunas representaciones de dinosaurios, los más conocidos, y otros grupos de fósiles, en este caso un tiburón del megalodón, famoso tiburón muy mediático, y otros. Tenemos más fósiles de otros periodos geológicos, de otras formaciones, en el almacén del museo, también dispuestos para su estudio. Profe, estamos continuando nuestro recorrido y veo que entramos ya en lo que son los vertebrados y en específico las aves. Bueno, en este caso, antes había una clase de aves, ¿no? Pero ya se sabe desde hace mucho tiempo que no son más que un tipo de dinosaurio, relativamente moderno, así hablando. No existen características que los logren diferenciar a nivel taxonómico unos de otros. Entonces, es todo un gran grupo. Entonces, cuando hablamos de aves, ya no son aves. Lo puedes hablar coloquialmente. ¿Cómo se diría? Lo puedes decir coloquialmente, pero bueno, ya forma parte de un grupo más abarcador que está dentro de reptilia como clase. En este caso, tenemos distribuidas las aves que viven aquí, son un poco más de 400 aves, otros dicen que más, pero la realidad es que tenemos muy pocos endémicos, que entre especies y subespecies suman unas 30, y como organizarlas, las organizamos
En estas vitrinas de acá están aves relativas que viven cerca del mar, o que son marinas. En estas otras hay aves que tienen que ver más con ríos y lagunas, y ya hacia el fondo están las aves de montaña y de bosque, que es donde se van a concentrar precisamente los endémicos. Acabamos de ver las aves acuáticas, pero vimos de agua de mar como tal, de agua de la playa. Ahora vamos a ver algunas de río. ¿Hay alguna diferencia entre esas aves? Sí, son otros grupos. Por ejemplo, típicamente en lagunas, zonas más interiores, están las gallinuelas, que algunas son mucho más comunes. Al final vamos a ver la de Santo Tomás, que es una especie muy particular que hace tiempo que no se ve. El gallito de río, que es una de las más bonitas. También están en la zona lagunar, de la costa hacia zonas interiores, los zarapicos, los migueletes, los títeres clareros, que son otro grupo de aves. Y en el caso de las gaviotas también tienen que ver con la parte marina. Pero estos y los patos, que son típicamente muchas especies, son migratorias, pero casi siempre van esas bandadas a establecerse y comer en nuestros lagos interiores, por ejemplo la Navanilla y muchos otros que tienen grandes avistamientos de especies de patos. Muchas son migratorias, ¿no? El pato de Florida y así. Profe, hemos hablado de endemismo, quiere decir que son aves que son endémicas, que son de nuestro país como tal. En esta vitrina veo que hay obras tiñosas, pero por ejemplo son blancas, nunca las había visto. ¿Son todas estas aves endémicas o son de otros países también? Estos son los falconiformes, o sea, forma de halcón, con aves rapaces, aves de rapiña. Hay pocas endémicas, por ejemplo en este caso tenemos el Acipete gundlaki, el halcón de Gundla, y muchas otras se distribuyen en un área muy amplia, incluso en todo el Caribe, América, Centroamérica. Están los guinchos, el águila pescadora, que tiene una distribución muy grande en toda esta zona que te comentaba. El halcón peregrino, el gavilán de monte tiene una distribución mucho más estrecha, y así sucesivamente. Por ejemplo, el cernícalo, que tiene una distribución muy grande en todo el país, el gavilán batista o cangrejero también. No es un orden falconiforme donde haya muchos endémicos. Eso los vamos a ver más en las aves de monte. Bueno, estas son de monte, pero las que tenemos en las vitrinas de otros órdenes como paseriformes, etc. Hoy hemos aprendido sobre moluscos, crustáceos y otras especies en este fabuloso museo. Pero aún nos queda mucho por recorrer. Por eso volveremos en una nueva visita dirigida para aprender un poco más sobre zoología, patrimonio y cultura.